Hoy día tenemos la suerte de poder comenzar con un gran ponente. La verdad, estamos muy contentas de poder participar en este gran congreso con su presencia. Hablamos de Juan Francisco Steger. Él es médico y ginecólogo obstetra, perdón, experto en la regulación natural de la fertilidad a través del método BIM, investigador de Melissa Institute y también de la Clínica Sanatorio No, presidente de la Fundación Malva Miranda. Hoy el tema es Soy infértil, abordando dudas y preocupaciones. Bienvenido, Juan Francisco. Muchas gracias por la invitación, por la presentación. Un saludo muy afectuoso a todos, especialmente a Renata por la confianza y la invitación, y también a cada uno de ustedes que están en este congreso. Me pedí este tema, soy infértil, abordando dudas y preocupaciones, y espero que en estos minutos podamos conversar un poco sobre estos aspectos. Y después venir unos minutos de preguntas o comentarios si ustedes tienen. Lo primero, contarles que en una parte de terapia hormonal de la menopausia yo trabajo para el laboratorio Abbott, es mi declaración de conflicto de interés y el resto nada más. Va a ser la agenda de hoy, conocer algunas estadísticas y tendencias de la infertilidad, descubrir los exámenes de diagnóstico clave para evaluar fertilidad, información de factores de riesgo y protectores para fertilidad, y recibir recomendaciones para iniciar el proceso de apoyo en la creación. Bueno, el tema que me dijeron era infértil, pero ¿es realmente ese el tema? ¿Soy infértil? Yo creo que la fertilidad en la vida no solamente se cumple con el nacimiento de hijos biológicos, uno puede ser fértil o fecundo en muchos otros aspectos, con la pareja, con la familia, mi trabajo, incluso solo yo puedo aportar al mundo y al planeta, a mi ecosistema, y puedo dejar una huella y puedo también hacer crecer y hacer fecundo. Por lo tanto, yo creo que eh, abordemos el tema desde el punto de vista que tengo un problema con la fertilidad espontánea, con la capacidad de tener hijos biológicos. Eso es lo que convoca hoy día. No ponernos una etiqueta de soy infértil porque me cuesta tener hijos biológicos, ¿no? Que con ese aspecto. El 2023 aparece un estudio, una revisión sistemática de la OMS, apoyada por la OMS, donde muestran que más o menos una de cada 6 personas en el mundo experimenta fertilidad en algún momento de su vida, ¿ya? Y si nosotros pensamos en toda la vida de la persona, un 17,5% de las personas van a experimentar infertilidad en su vida, pero si hablamos en un momento específico, 12,6%. Es decir, es algo prevalente y frecuente, pero además uno tendría que pensar que quizás es más frecuente o no en países en vías de desarrollo, en países de alto ingreso, y no hay una diferencia para ninguno de los dos outcomes. Entonces, es un problema importante, frecuente, prevalente. ¿Cómo se define infertilidad? Infertilidad como problema es la incapacidad de una pareja para lograr un embarazo después de 12 meses o más de relaciones sexuales regulares sin el uso de los anticonceptivos. Y tenemos algunos factores de riesgo. El número uno para todo esto es la edad. ¿Ya? Tenemos para la mujer endometriosis, enfermedades crónicas, desequilibrios hormonales, factores ambientales, mucho peso o bajo peso, alteraciones en los exámenes respiratorios del Papa Nicolau o que hayan debido llevar a una biopsia o una cirugía de cuello del útero. Enfermedad de transmisión sexual, enfermedades de las trompas, abortos espontáneos, cirugía pélvica y alteraciones en el útero. Y en el varón también, ya sea infecciones, tabaco o marihuana, exceso de alcohol, también el exceso de la temperatura en los testículos, cirugía, paperas. Cuando reducirnos en este tema, la fecundabilidad, el concepto de fecundabilidad es la probabilidad de concebir un hijo luego de en un ciclo menstrual. Y entonces, el primer mes de exposición es un 25%, a los 6 meses un 60%, a los 9 meses un 75% y al año un 85%. ¿Ya? Entonces, si estamos pensando en un solo mes, un mes es un 25% de probabilidad de lograr un embarazo en un ciclo. Y aquí es importante un concepto que podamos entender muy bien qué significa la infertilidad. Las poblaciones y los datos de las poblaciones, la frecuencia de algunas
situación, en este caso de la posibilidad de tener hijos, se distribuyen en una campana, que es una campana donde en el medio se concentran la mayor parte de la población y a los lados está el percentil 5,95. Nosotros dijimos, ¿sabes qué? Infertilidad es un año sin concebir y pusimos una fecha. ¿Ya? Por lo tanto, infertilidad es una definición estadística y fundamentalmente operativa. Empezar a trabajar, a dedicar exámenes. Pero dentro de este grupo vamos a tener personas que no van a concebir espontáneamente y personas que sí van a concebir espontáneamente. Porque estamos conversando que al año un 85% de las personas normalmente va a lograr un embarazo, pero si esperamos un tiempo más, un 33% va a lograr un embarazo. Entonces, en este grupo hablamos de infertilidad, que ya es una condición en sí misma, pero es una decisión operativa. No significa que después de 12 meses yo no puedo tener hijos, o lo que estábamos conversando recién, soy infértil, sino que voy a tener muchas menos probabilidades que el resto, pero no es cero. Es importante. Dentro de aquellos que no pueden concebir después de un año, se concentra la mayor parte de las personas que tienen patología. No todas las personas que no pueden concebir luego de un año tienen una enfermedad. Entonces podríamos clasificar a las personas con infertilidad en aquellas que van a quedar embarazadas espontáneamente sin ninguna intervención y lo que necesitan es tiempo o aumentar la frecuencia de relaciones sexuales. Hay otras que van a quedar embarazadas espontáneamente después de un tratamiento de restauración de la fertilidad. Por ejemplo, vamos a corregir un problema de ovulación, vamos a corregir un problema de permeabilidad de las trompas, vamos a aumentar los niveles de espermatozoides. O nunca van a quedar embarazadas espontáneamente independiente del tratamiento realizado. Por ejemplo, una persona que no tenga testículos, una persona que no tenga ovarios, ellos no van a quedar embarazados, ¿ya? Por eso, la primera, un concepto muy importante creo yo que cuando uno le ponen esta etiqueta soy infértil, muchas veces uno queda con la idea de que nunca más va a poder lograr un embarazo espontáneo. A veces lo que necesita es más tiempo o corregir. Ahora, la pregunta es cómo predecir, cómo saber si tengo que solamente esperar, cómo saber si necesito un tratamiento restaurativo o cómo necesito saber si en mi condición, desde el punto de vista de la fertilidad natural, lograr un embarazo. ¿Cómo lo podemos predecir? Bueno, la primera pregunta, un pasito hacia atrás. ¿Puedo predecir yo antes de este año si voy a ser fértil o infértil? Es decir, por ejemplo, llegan personas a la consulta que no han estado expuestas a embarazo eh, y dice, quiero saber si soy fértil o no. ¿Se puede predecir eso? Bueno, hay algunos exámenes que nos hablan de la reserva ovárica. ¿Qué es la reserva ovárica? Es la cantidad, calidad de ovulitos, de óvulos presentes en los ovarios de una mujer en un momento, lo que nos va a influir en la capacidad para que pueda después concebir un hijo. Y entonces, la reserva ovárica es limitada, las mujeres tienen la cantidad de ovocitos en la semana 4, cuando están dentro de la guatita de la mamá, y ahí solamente es el número máximo y solamente empiezan a disminuir hasta la menopausia, donde ya las reservas se agotan. Y entonces hay distintos exámenes disponibles, la hormona antimileriana, la hormona FSH, folículo estimulante, y el recuento de folículos antrales. Sin embargo, estos exámenes no sirven para predecir un embarazo espontáneo. Estos exámenes solamente me dicen que, o están diseñados para, que una mujer se inyecta hormonas, ¿cuántos ovarios voy a poder recuperar para congelar o para hacer una fecundación in vitro? No me hablan primero de la calidad y no me hablan de un embarazo espontáneo. Entonces, si la pregunta es, ¿puedo yo predecir hoy día la probabilidad de embarazo espontáneo, embarazo natural, con estos hormonas de ecografía? No se puede, ¿ya? Porque yo puedo tener una persona que tenga una FSH alta, una hormona antimileriana alterada, recuento de folículos antrales bajo y va a quedar embarazada espontáneamente. Puedo tener una mujer que tenga hormonas normales, un buen recuento de folículos antrales y no va a lograr un embarazo espontáneo. Esto, segundo concepto muy importante, ninguno de estos exámenes me predice el embarazo espontáneo, ¿ya? Entonces, lo primero, no soy infértil,
yo tengo una condición que me cuesta embarazada. Segundo, esta definición es una decisión operativa después de un año que he logrado un embarazo. Y yo puedo tener en este grupo personas que van a lograr embarazo espontáneo, les falta tiempo, a otras que hay que restaurar o corregir, y otro grupo realmente no le va a costar. Estos exámenes de reserva ovárica solamente me dicen cuántos huevos voy a poder sacar en una inspiración, después de estimulación ovárica controlada, cuánto voy a poder sacar, pero no me predice un embarazo espontáneo. Lo que me predice la probabilidad de lograr un embarazo es la edad, ¿ya? Yo puedo tener a menor edad muchas más chances de embarazo, a mayor edad eso va aumentando y también aumenta la probabilidad de infertilidad y de abortos espontáneos. ¿Ya? Entonces, si yo tuviera que escoger cuál es el mejor predictor para saber la probabilidad de embarazo espontáneo, el embarazo espontáneo es la edad. ¿Ya? Entonces, de nuevo, en este grupo vamos a tener personas que no van a concebir espontáneamente y personas que sí van a concebir espontáneamente. Entonces estábamos viendo el tema, nos adelantaba un poco. Ahora, ¿cómo predecir esto? Hay un concepto que se llama subfertilidad, que es un concepto ambiguo, no se usa en todos los países, pero que podríamos usarlo en el grupo de personas que no se ha demostrado esta imposibilidad para concebir. Podría usarse en este tipo de pacientes con probabilidad de concepción espontánea. Cuando nos vemos en las causas, en la OMS, en 8.500 mujeres, eran que había un factor femenino en un 37%, un factor masculino un 9%, femenino y masculino juntos un 35%, causas explicadas un 5%, y logró embarazo durante el estudio un 15%. ¿Ya? ¿Qué se necesita para la fertilidad? Número 1, espermatozoides sanos y viables. Número 2, un ovocito, un óvulo sano. Número 3, vías genitales permeables que permitan la unión de ovocito y espermatozoide. Pues un endometrio idóneo a la implantación y además un moco cervical que permita la nutrición y sobrevivencia de los espermatozoides. Cuando estamos pensando en las mujeres, en la pareja, es lo que estábamos viendo recién, cuando vemos solamente la mujer, un 40% se debe a un problema con la ovulación, un 40% con enfermedades en las trompas, un 10% causas poco frecuentes, uterina, cervical, y un 10% inexplicado que puede ir bajando. Hoy día se está achicando mucho más y podemos llegar a un 5, incluso menos, de causas inexplicadas. Entrémonos en la parte de ovulación. Es importante porque nosotros a veces pensamos que o la mujer ovula o no ovula. No hay un intermedio. Y la OMS hoy día empieza a reconocer, la FIGO también empieza a reconocer que hay un espectro entre ovular cada 24 o 38 días y no ovular. ¿Ya? Y es que en ese espectro también podemos tener dificultades de la ovulación y muchas veces cuesta el diagnóstico. ¿Por qué? Porque a nosotros, por ejemplo, los ginecólogos nos dicen, mire, si una mujer tiene menstruaciones todos los meses, o cada el periodo normal, entre 21 y 35 días, lo más probable es que esté ovulando. Y no necesariamente así, y es un punto lo que quiero conversar con ustedes. Entre los ciclos ovulatorios normales, sanos, buena fase lútea, unos buenos niveles hormonales, y no tener ciclo, hay un proceso, un continuum, que se llama esta disfunción ovulatoria, que podríamos tener problemas para lograr un embarazo. Entonces, cuando nos vamos al extremo, que es la amenorrea, es decir, sin menstruación, y aquí no hay posibilidad de embarazo, sin ovulación, las causas más importantes son amenorrea hipotalámica funcional, ovario poliquístico, hiperactinemia, insuficiencia ovárica prematura. Pero, como vimos hace un minuto, pues, tenemos un espectro desde la ovulación normal hasta la amenorrea. Y por lo tanto, también podemos tener un espectro en estas patologías. Entonces, también podríamos decir que causas importantes de función ovulatoria son la amenorrea hipotalámica funcional, el ovario poliquístico, la hiperprolactinemia y la insuficiencia ovárica primaria. ¿Ok? Y entonces podemos tener distintos patrones de niveles hormonales, donde tenemos el crecimiento del folículo, la ovulación, la fase lútea. Es importante también que tenemos
en este estudio, más o menos un 3 a 4% de gente que no tiene menstruación, pero sí también hay un porcentaje que puede llegar hasta un 12% de personas que tienen alteraciones en su ovulación, ¿ya? También ciclos irregulares, donde en este estudio de, de 12.000 mujeres había una prevalencia de una oligomenorrea, de menstruaciones más largas, un 12%, y ese grupo tenía una tasa de fertilidad de un 32%. Aquí están las causas de disfunciones ovulatorias, pero las más frecuentes, como ya dije, amenorrea hipotalámica funcional, hiperprolactinemia, ovario poliquístico, insuficiencia ovárica prematura. Le estoy dando un rodeo porque quiero mostrarles un punto que yo creo que les va a ser muy interesante. Hay una condición que se llama amenorrea hipotalámica funcional. Una parte del cerebro, el hipotálamo, detecta que o no hay suficiente energía, eh, por, o estoy comiendo poco, o estoy haciendo mucho ejercicio, o tengo mucho estrés. El sistema detecta que estoy en una situación de emergencia y apaga el sistema de hormonas y la ovulación, ¿ya? En el caso más extremo, la mujer no va a tener regla, pero puede tener este espectro donde vamos a tener alteraciones antes. Entonces, como yo decía, puede ser por poca energía o por estrés, por enfermedades crónicas. Incluso la mala absorción, la enfermedad celíaca, podría producir esto en grados variables, ¿ya? Se da, por ejemplo, en la vida de la mujer atleta, donde hace mucho deporte, come poco, mucho estrés, y ella podría no tener menstruación, ¿ya? Pero en una serie de casos, el 78% de las mujeres con amenorrea hipotalámica funcional tenían un peso normal. Hay mujeres que algunas tenían trastorno de alimentación, no todas, pero de dietas bajas en grasa y altas en fibra. ¿Ya? El problema es que no solamente no van a poder lograr un embarazo, sino que además tienen riesgo de, como no tienen unas hormonas, es que lo super las mujeres que son la progesterona, van a tener más riesgo de fracturas, riesgo de alteraciones cardiovasculares y trastornos psicológicos. Este estudio que nos sentamos un momentito, son dos grupos de mujeres, unas que hacían ejercicio, mujeres sanas, todas mujeres que tenían sangrado todos los meses, pero la diferencia es que un grupo hacía deporte 3 veces a la semana y el otro grupo no hacía deporte, eran deportistas de élite. ¿Y qué es importante en el grupo de las mujeres sedentarias, y eran normales, peso normal y sangrado todos los meses? Solamente una de 20 tenía un defecto de fase lútea. En cambio, el grupo de mujeres que hacían ejercicio regularmente, solamente la mitad tenían ciclos ovulatorios. El resto, 4 tenían ciclos anovulatorios y el resto un defecto en la fase lútea. En el grupo de mujeres que hacían al menos 3 días a la semana de deporte, solamente la mitad era fértil, la otra mitad no era fértil. Y nosotros jamás lo podríamos haber detectado, que eran mujeres que sangraban todos los meses. Tendríamos hecho algún examen. Si solamente nos quedamos en tú tienes sangrado todos los meses, nos habríamos saltado un grupo importante de causas de infertilidad. Y en este caso era por el exceso de ejercicio. Esto es mucho, cuánto es poco, va a depender si la mujer ovula o ovula. Porque hay algunos polimorfismos, hay algunas condiciones genéticas que hacen que algunas mujeres sean muy sensibles al ejercicio. Y entonces las mujeres 3 de la semana, 1 hora, ya se altera su ovulación. Y hay otras que hacen todos los días ejercicio y no se altera su ovulación. ¿Qué es importante? Necesitamos saber qué está pasando con el ciclo, con esa ovulación, y no nos basta solamente saber si tiene sangrado todos los meses. Ellos, ¿cómo analizaron esto en este estudio? Medían todos los días hormonas y entonces pudieron hacer los ciclos y poder ver si ovulaban, no ovulaban y cómo era su eh, fase lútea, duración, la cantidad de hormonas. Este estudio a mí me gusta mostrarlo porque venía el resumen en árabe, pero eran mujeres del área de la salud, que estaban estudiando el área de la salud. Y entonces que las que tenían un aumento del nivel de estrés tenían mucho más riesgo de amenorrea y de disfunción ovulatoria. Entonces, si estamos pensando en
personas que están buscando embarazo, muchas veces tenemos un aumento en el nivel de estrés y eso repercute en la ovulación. Tenemos personas que a veces tienen peso normal y hacen mucho ejercicio, también podría repercutir en su fertilidad y en su posibilidad de ser mamá. Y también, por ejemplo, el estudio de enfermeras, a mayor trabajo, por ejemplo, las que hacían turnos de noche o turnos rotativos, aumentaba la probabilidad de disfunción ovulatoria, ¿ya? De amenorrea en este caso, por el exceso de trabajo. Tenemos mujeres que sangran todos los meses, podemos llegar a la que no sangra nunca, es decir, tiene amenorrea, 3 meses sin sangrar. Entre medio, podemos tener mujeres que sí sangran mensualmente, pero tienen una disfunción ovulatoria. Y tenemos que tratar de reconocer que ovulen o no ovulen, porque incluso podría ovular, pero ser de una calidad no tan buena y repercutir con su fertilidad posterior. Entonces, importante, no basta con tener un sangrado mensual para descartar una disfunción ovulatoria, especialmente si estamos pensando en buscar embarazo. Una de las cosas que yo creo que es muy importante, distintos métodos hay de reconocimiento de fertilidad. Uno de ellos es el método Billings, está el método térmico, lo que está enseñando el equipo, la escuela de fertilidad. Hay distintas formas de reconocer si yo ovulo o no ovulo. Entonces, creo que es importante una persona que quiere buscar embarazo, además de todos los exámenes, empezar a reconocer, ya sea con temperatura, con la sensación vulvar, o distintas formas, si ovulan o no ovulan. Una de estas herramientas es el método Billings, que nos puede ayudar a ver cuánto duran los ciclos, la presencia de la ovulación, la duración de la fase lútea, sospecha de luz, que es folículo roto no luteinizado, ver la sensación, el síntoma del moco y la presencia del moco, que es importante para la fertilidad, y planificar adecuadamente la toma de exámenes. ¿Por qué es importante? Porque más o menos, esto lo ustedes ya conocen, la probabilidad de embarazo, relación sexual. Habitualmente nosotros no sabemos que es como el día 14, pero a veces el día 14 o la ovulación es antes o después, pueden ser cualquiera de esos puntitos eh, la probabilidad de embarazo. Y cuando estamos hablando de nuevo, de probabilidad de embarazo, la probabilidad de embarazo es mayor 1 o 2 días antes de la ovulación. Cuando está la presencia de este moco cervical especial que permite la sobrevida de los espermatozoides. No tanto el día de la ovulación, sino los días anteriores de máxima fertilidad. Y eso también lo podemos ver en este otro estudio, que se publicó en 2006, que la probabilidad de embarazo el día en que la mujer se siente seca es un 0,3% versus la probabilidad de embarazo cuando está con esta sensación de mojada a nivel de la vulva es casi un 30%. En estos dos estudios muy bonitos, en el primero las personas con fertilidad probada y relaciones sexuales en la ventana de fertilidad lograron, estas personas ya tenían hijos, a través de la sensación vulvar, 76% de embarazo al 100% de embarazo a los 7 meses. Y personas sanas en el segundo estudio sin fertilidad probada que usaron distintos métodos de percepción del moco y la temperatura, eh, a los 6 meses el 81% lograron un embarazo espontáneo y el 92% a los 12 meses. Como que acortaron a la mitad los tiempos normales, conociendo esta sobre la ventana de fertilidad. Volviendo a la causa completas de varón y mujer y solamente la mujer. Conversemos 2 segundos sobre algunos exámenes. Vimos condiciones de fertilidad. Bueno, para evaluar presencia de espermatozoides sanos y viables, permiograma, fragmentación, hay un montón de exámenes. Presencia del óvulo sano. Ahí yo creo que es muy importante empezar a ver esto que son los métodos de reconocimiento de la fertilidad y sospechar si ovulo o no ovulo. Y si ovulo, hacer un seguimiento más importante. El método Billings, el sintotérmico. Se pueden hacer seguimientos foliculares, es decir, ecografías seriadas para poder ver cómo creciendo el huevito y cuando ovula, y después la, la duración de la fase lútea. También los distintos métodos crédito, método Billings, sintotérmico, nosotros podemos medir el estradiol y la progesterona en el día 7 post-PIC, o el día más fértil. Y eso también nos puede dar también herramientas para saber cómo está esa ovulación. Cómo ver si las trompas están permeables, 2 exámenes, así, me falta uno, es histerosalpingografía, una radiografía donde uno mete un método con
el HIFO-CIS, la introducción de una espuma especial que con ecografía nosotros vemos si están o no permeables las trompas, la laparoscopía donde uno puede colocar una sustancia de color azul, las trompas. Cosa muy buena es que todos esos exámenes, eh, si las trompas están tapadas por un poco de moco, por un grupo de células, se podrían destapar. Y hay una investigación muy bonita que se publicó en una revista muy prestigiosa que aumentaba la chance de embarazo de la histerosalpingografía usando un método con aceite especial. El endometrio se puede estudiar y la presencia del eco cervical con el coital, la sensación vulvar. Pero yo creo que todo lo de seguimiento de la fertilidad es muy importante. Digamos, un paso más. Dentro del grupo de personas con infertilidad, la probabilidad de embarazo espontáneo en un año va entre un 0 y un 50%. ¿Y cómo lo hacían? Personas que estaban en la lista de espera para fecundación in vitro, las seguían en el tiempo, o sean cortas de mujeres. Y dentro de ese grupo había mujeres que se embarazaban y que no se embarazaban. Y los holandeses tienen un sistema que trata de, bastante preciso, de poder predecir eso. Con algunos datos, ellos pueden decir, mira, ¿cuál es la probabilidad de embarazo espontáneo en un año, en 5 años? Y entonces con eso, ellos usan guían sus servicios públicos. Las mujeres que tienen alta probabilidad de embarazo, le dicen, ¿sabes qué? Vuelvan un año más. Las que tienen baja probabilidad, ¿sabes qué? Rápidamente a alguna técnica avanzada. Y las que están entre medio les dicen, mira, entre esperar la inseminación intrauterina es más o menos lo mismo, elige. ¿Ya? Pero ellos tratan de predecir eso con algunos exámenes. Para ir avanzando y terminando, en, en el tratamiento, en el diagnóstico de la fertilidad es importante un muy buen diagnóstico de la causa y calcular la probabilidad de concepción espontánea, porque a veces tienes una alta probabilidad de embarazo espontáneo y no te tienes que someter a exámenes o procedimientos costosos o muy estresantes y lo que tú necesitas quizás es más bien tiempo, ¿ya? ¿En qué podría ser si tú tienes una probabilidad de concepción espontánea y no tienes un factor masculino severo? Sí, tienes, pero no te espero o al menos una trompa permeable, tiene la disfunción ovulatoria que se corrigió, una infertilidad de causa inexplicada, se podría tratar de esta manera. Y ofrecer alternativas de baja complejidad, como optimizar la fertilidad natural, relaciones sexuales programadas de la fertilidad, estimulación ovárica controlada, inseminación intrauterina. Ya. Y el método te podría ayudar, y distintos métodos te podrían ayudar a, por ejemplo, la estimulación ovárica controlada, cuáles son los días más fértiles, cuál es el mejor momento para la inseminación intrauterina, e ir monitorizando si ovula o no ovula. En esta publicación del 2018 es un grupo que usa un método que se llama naprotecnología, eh, que tratan de corregir las causas, y en un grupo de 403 mujeres, pero ¿qué quiero que vean que es importante? Edad media, un minuto. Edad media, 37 años, con al menos 2 fecundación in vitro que no pudieron, 5 tratando de concebir. Y en ellas lograron una tasa de embarazo a los 2 años, sí, de un 32%, en un grupo muy, muy malo, que es decir, se podían lograr de esta manera. Última diapositiva. Una persona, si quiere saber si puede lograr un embarazo, tiene que exponerse al embarazo, ¿ya? Al menos un año. Y si en un año no lo logra, consultar. Puede acortar eso usando algún método de reconocimiento de la fertilidad. Billings, térmico, Creighton, lo que quiera. En 6 meses, ¿ya? El estudio inicial está indicado cuando buscan un embarazo de un año sin contraceptivo, o si son 6 meses y la mujer de más de 35, van a buscar embarazo y la mujer tiene 40 años o más. Ahí mejor consultar pronto. O iniciar un estudio inmediato en historia de una mujer que no tiene menstruaciones, no son desordenadas, quimioterapia, radioterapia, sospecha o diagnóstico de enfermedad, tuvo una cirugía pélvica, tuvo peritonitis por una apendicitis, tuvo un embarazo ectópico, o tiene un examen alterado, o un varón que tiene una historia de cirugía testicular, peras, impotencia, o si aprendieron a usar el método Billings-Creighton, printotérmico, y por 6 meses y no lograron embarazo, también iniciar cualquier diagnóstico de enfermedades crónicas que alteren la fertilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, don Francisco.
Justo te iba a mencionar que ya nos llegaron algunas preguntas, contarte que la presentación tuvo algunos temas de señal, así que vamos a ir a ver en la grabación cómo logramos ver todo por el internet. Con este fin de semana de clima extraño en todo nuestro país, nos ha jugado algunas pasadas inoportunas, pero al menos yo logré ver casi toda la presentación, se escuchaba perfecto, pero vamos a ver ahí en el video cómo está todo. Nos llegaron algunas preguntas, vamos a seleccionar una, la otra yo creo que te las vamos a tratar de hacer llegar. Y hay una pregunta que se repite mucho en consulta y justo la hicieron. Dice así, ¿el hipo y el hipertiroidismo interfieren? ¿Hay alguno de estos dos que afecte más que el otro? Súper importante. Tanto el hipotiroidismo como el hipertiroidismo afectan la probabilidad de embarazo a través de producir una disfunción ovulatoria. De nuevo, por eso es tan importante saber si la mujer ovula o ovula. Si yo tengo una alteración de la tiroides, por ejemplo, sea por exceso o por defecto, tengo que ir a ver mi ciclo, o un seguimiento folicular, o si la mujer ovula, yo lo corregí y ovula, me quedo tranquilo con eso. El problema es que necesitamos corregirlo y ver si la mujer puede ovular o no ovular. Los dos son importantes, pero el problema es que el hipotiroidismo es muchísimo más frecuente. Entonces puede ser que no tenga una carga importante, pero sí afecta a la fertilidad. No te escucho. Estoy motivada, estoy motivada. Te da las gracias por la respuesta. La verdad, creo que hoy, yo creo que en los últimos 5 años, esta es una pregunta frecuente en consulta porque se ha hecho una pesquisa importante de alteraciones en el perfil tiroideo y lograr tener alguna evaluación oportuna, algún seguimiento del ciclo menstrual, como tú bien dijiste, no todas las mujeres que tienen sangrados todos los ciclos significa que es un sangrado ovulatorio y es un Sí, sangrado representante finalmente a un ciclo ovulatorio saludable. Gran parte de lo que mencionaste sobre la parte de observación a tiempo creo que es muy importante cuando se empiezan a hacer tratamientos de fertilidad y por sobre todo quiero destacar esa información. Vamos a hacerte llegar algunas de las otras preguntas porque las otras son más complejas y de seguro van a requerir más del tiempo que nosotros necesitamos para poder hacer una respuesta completa. Así que en este minuto te quiero agradecer por tu participación y por sobre todo la valiosa información que nos acabas de compartir. Me gustaría saber si te gustaría dejar algunas palabras. sí. Eh, Primera idea, esto de nosotros no somos infértiles. Podemos tener una situación, un problema de fertilidad, pero no me va a definir. Me gustó mucho lo que tú decías, porque a veces uno necesita que la familia también entienda lo que significa el dolor, el sufrimiento de no poder conseguir un hijo. Y segundo, la importancia de conocer el ciclo menstrual a profundidad. No está solamente con saber si tengo sangrado, necesito ver si ovulo o no ovulo, cómo es mi calidad ovulatoria. Y yo creo que ahí todos los métodos de reconocimiento de la fertilidad son un aliado en el cuidado de la fertilidad. Perfecto. Y en este sentido, ¿hay alguna recomendación puntual sobre lo cual tú harías al momento de poder hacer alguna pesquisa? Porque nos llegaba otra pregunta, aprovechando que nos queda un par de minutos, me informan. Una mujer que no está menstruando con anticonceptivos, ¿qué se esperaría de un sangrado periódico, considerando que con anticonceptivos no hay ovulación? ¿Igual debería alertarse? ¿Una mujer que usa anticonceptivos no sangra? ¿Esa es la pregunta? Una mujer que no está menstruando con el uso de anticonceptivos. Ok. Esto es muy, muy común. El anticonceptivo, la mayoría, 21 tabletas que tienen hormonas, y hacen crecer el endometrio. Algunas tienen un nivel muy bajo de estrógeno, entonces lo que hace el endometrio es poquito. Eh, y entonces el sangrado por derivación los 7 días siguientes va a ser escaso. Entonces, hay mujeres que sin tener ninguna patología no van a sangrar usando anticonceptivos. Pero eso no tiene ningún valor a la hora de saber su fertilidad natural. Realmente necesitamos que ella suspenda su hormona exógena, y ver cómo se comporta. Y no solamente ver cómo se comporta en términos de sangrado, sino ovulo o no ovulo, cómo es mi fase lútea, cuántos días dura.
Un conocimiento que ustedes lo saben perfectamente en la escuela de fertilidad, nosotros con Billings, todas las mujeres lo pueden lograr y conocer. No es difícil, y además que puede servir a todas las mujeres que están aquí si quieren saber su fertilidad o conocer un poco sobre su ciclo, suspender los contraceptivos, usar estos métodos para evitar un embarazo, pero también les da información sobre su salud menstrual, su salud ovulatoria. Puede ser una muy buena recomendación, suspenderlo. Si no, tu pregunta, ¿me dice algo que la mujer no sangre con el uso de contraceptivos? No. Lo único que me predice es que está usando hormonas, estrógenos de eh, baja, baja concentración. Perfecto, pero como tú bien dices, hay algo que quiero reforzar, que por un tema de señal puede ser que no se había entendido. Cuando la mujer deja los anticonceptivos, no todas las mujeres recuperan su ciclo menstrual de forma periódica al mismo tiempo. Hay algunas que, aunque pueden presentar algún sangrado, no necesariamente es un sangrado ovulatorio. Entonces, como tú Sí. bien dices, hay que hacer una evaluación y no es la misma la evaluación en el primer mes después de dejar los anticonceptivos que a los 3 meses o a los 6 meses, porque hay que estar evaluando cómo va evolucionando esta reactivación del básicamente el eje cerebro-ovario al momento de volver a la adaptación de su ciclo menstrual. Y por eso es tan importante no confiarse solamente en la presentación del sangrado, sino que hay que hacer una analítica para poder hacer una evaluación completa. Sí, Vamos ahora, si a ver después de si... 2 meses, pero si después de 2 meses tú no tienes menstruación, después de las pastillas, hay que estudiarse. A diferencia de las que usaron el anticonceptivo Sayana, bueno, cada 3 meses, tú podrías esperar hasta 6 meses de recuperar la ovulación. Pero si estás usando pastillas orales, tabletas, y a los 2 meses no llega la ovulación sangrado, tienes que estudiarte. Mira, nos empiezan a llegar muchas preguntas y qué difícil poder seleccionar una sobre otra. Eh, Trata de mira, responder ¿hay alguna rápido las que tú pregunta? me... Mira, hay una pregunta muy interesante que yo creo que les ayuda mucho en este proceso, bueno, en esto que nos convoca, que también es educar. De los exámenes, dice así, de los exámenes disponibles para evaluar la reserva ovárica, ¿hay uno que esté por sobre otro respecto a los resultados que se puedan obtener o que sea más determinante en su valor? Pero esto yo creo que otra pregunta muy importante, ¿para qué lo quieres usar? Si tú quieres predecir la probabilidad de embarazo espontáneo, ninguno está diseñado para eso. Lo único que me sirven y están validados y estudiados es qué cantidad de huevitos yo voy a poder sacar luego de una hiperestimulación ovárica, para poder sacar huevos para fecundación in vitro o para congelar. Pero no me hablan de la probabilidad de embarazo espontáneo. Entonces, llegan mujeres a la consulta y dicen, ya, me quiero hacer la ovulante mileriana porque, quiero hacer una ecografía porque quiero saber si soy fértil o no. Y le digo, no te puedo responder eso, no te va a servir, no sirve para eso. Lo único que sirve es, está diseñado y preparado para cuál va a ser los números de huevitos que vamos a sacar con una jeringa cuando hagamos exploración ovárica controlada. No sirve para nada más que para eso. Y entonces yo creo que Marcela, hay algo que es muy importante. A veces las mujeres les dicen, no, tienes una reserva ovárica muy mala, tienes que irte inmediatamente a fecundación in vitro. Yo creo que eso no es, o tenemos que buscar ovodonación. Yo creo que están Suele pasar. forzando un poquito eh, las investigaciones, porque realmente cuando tú miras la literatura, ninguno de esos exámenes te predice probabilidad de embarazo espontáneo, que es lo que están buscando Es las mujeres. verdad. Las mujeres no te vienen a decir cuántos juegos me vas a sacar. Me dice, oye, voy a lograr un embarazo con mi pareja ahora que me quieren poner en campaña. Ahí digo, lo más determinante, el tiempo, ¿ya? Y por supuesto, yo creo que, de nuevo, con todo el equipo de fertilidad, conocer el ciclo menstrual. Eso es súper importante. Comparto y empatizo con todo lo que tú estás informando. Un examen en sí mismo no nos puede dar una respuesta tan determinante. Incluso pacientes con antimuleriana, que es uno de los exámenes que más se repite, dentro de los rangos absolutamente normales o destacando por estar muy bien,
No necesariamente va a ser una persona o una mujer, a una pareja que en el próximo ciclo necesariamente va a tener va a tener la certeza absoluta de que va a lograr una fecundación exitosa. Juan Francisco, yo sé que podríamos hablar muchísimo con respecto a este tema. Sí, qué entretenido. Sí, y ojalá que esta sea una de las muchas instancias que se presenten para poder educar, informar y que sea desde una visión clínica, que yo creo que es lo que a todos nos ayuda como pacientes, como red de apoyo, como familia y también a los demás profesionales de la salud. Muchas gracias por tu presentación, por la valiosa información. De seguro más de alguna Gracias. persona va a querer repetir esta clase, así que estamos súper agradecidos de poder haber podido contar Mándame con... las preguntas, yo feliz de poder responderla y quizás más adelante hacemos un live responder yo feliz. Oye, ¿pasa un aviso cortito? 3 segundos. Dale, cuéntanos. Mira, creamos nosotros una forma de poder conversar con niñas sobre menstruación a través de un cuento. Es un cuento donde primero separa lo que es la capacidad de ser mamá, sino que es un cuento para ayudar a las niñas eh, a estar contentas con su menstruación. Lo pueden encontrar y además está asociado a una página web donde hay información para los papás que quieran. Se llama tesorodelasniñas.com. Así que sí, el tesorodelasniñas.com, que le pueden darle una vuelta. Buenísimo, vamos a hacer llegar esa información. Nuevamente agradecemos tu participación y toda la valiosa información que compartiste con nosotros. Espero verte pronto. Muchas, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí. Gracias a todos. Gracias, Renato, también por la invitación. Muchas gracias también a todas las personas que se han mantenido conectadas, a todas las preguntas que nos han llegado. Nos llegaron más preguntas de las que logramos responder por tiempo, pero vamos a ver la forma de poder dar respuesta a cada una de ellas, porque hay algunas que requieren un poquitito más de tiempo para que sean abordadas de la forma correcta. Los invito a todos a que se queden conectados y en pocos minutos vamos a seguir con nuestra próxima charla, que quiero decir que es la más importante de toda la presentación de nuestra jornada, que va a destacar porque es como la presentación clave. Así que les quiero dejar invitadas a que vayan por un café, vayan por un té, por un vasito de agua, no olviden tener ahí su cuaderno para tomar apuntes y nos vemos en breves minutos.